puse así porque así dice la Biblia y porque así es. Sin embargo, Dios habla. Si yo lo invito a mi casa a un banquete, le puedo decir, hermano, lo invito a cenar. Pero si usted oye, bienvenida hermana, andaba en Guate. Si usted oye que yo le digo, te invito a un banquete, usted ya coge la idea de que no va a ser simplemente una cena, que no va a ser simplemente, aquí hay alguien que trabaja mucho y sabe mucho de banquetes. ¿Qué sería un banquete vos? Ayúdame. Algo muy especial, un menú totalmente diferente a un menú común que se sirve, que no es una cena regular, sino que es muy especial. Algo totalmente diferente, se lo digo porque él trabaja administrando una cafetería. Y cocinan bueno. Ya probé. Entonces, pero un banquete. Ahora, usted el banquete depende de la persona, así lo espera. Aunque hay gente que da más de lo que puede, se va más allá de. Sin embargo, quien está ofreciendo el banquete es el Señor. El Señor. Me acuerdo hace años que me dio una visión el Señor. Hace años. Y me acuerdo que fui a un lugar, en la visión que tenía, y me invitaron a una mesa y comí algo que nunca había comido en mi vida, en la visión que tenía. Y salía tan bueno. Y me mostraron lo que me estaban dando, pero nunca lo había visto tampoco. Quizás usted pueda decir, bueno, esos son los pensamientos del hermano. Pues está bueno. Sin embargo, me hablaron. Y cuando me hablaron me dijeron, cuando tengas hambre otra vez, solamente regresa a este lugar. Y me desperté. Y la verdad que fue algo que aquí se me quedó, que lo tengo bien, como que acaba de ser. 2 veces me han invitado a comer. Otra, donde vi a un anciano, pero muy anciano. De aquellos ancianos que se le puede ver las arrugas dentro de las mismas arrugas. Anciano, pero fuerte. Su pelo todo blanco. Y me acuerdo que me dijeron que subiera. Y subí un monte. No le voy a contar toda la experiencia. Pero todavía me dieron la mano para subir. Y me sirvieron 2 clases de panes. Y el anciano mordió el fruto, una fruta que había. Pero cuando la mordió se le derramó el jugo, la fruta sabía tan buena. Y me habló después de que había comido. Me acuerdo, así quiero los frutos. Y se desapareció la visión. Esa como que ya no muchito puede ser usted, era el hermano. Porque si Dios concede experiencias. Ahora, hay una invitación al monte de Dios. Al monte de Dios. Oramos, levanta sus manos, Padre, concédenos tu palabra, una unción fresca, Señor, unciones de diversidad de clases, de acuerdo a lo que dice tu palabra, y concédenos una palabra magisterial, Señor, una palabra profética, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que nuestra mente sea abierta, Señor, y que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces, yo quisiera ver acá un texto. Quisiera empezar hablando con Isaías 25:6. Isaías 25:6. Este pasaje, si usted lo analiza, es un pasaje que habla sobre un tiempo final donde Dios habrá juicio y terminará celebrando la victoria. Sin embargo, el enfoque que el Señor me lo dio es en otro aspecto. Dice ahí, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete
de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, y dice ahí de gruesos tuétanos, gruesos tuétanos, de vinos purificados. Y el anhelo, el deseo debe de ser querer experimentar. Hay banquetes humanos, hay banquetes que se han celebrado de toda clase. Sin embargo, que a ti te den un banquete espiritual, ¿qué puedes esperar? Porque lo que mis palabras son espíritu y son verdad. Lo que Dios quiere ministrar son dimensiones espirituales. Dimensiones espirituales. Hoy estábamos con los jóvenes, y pasé a testificar a 2 jóvenes. Estaba Noah, te pones de pie, levante las manos y así, yo. ¿Y dónde está tu hermana? No la veo, ponte de pie, ¿dónde está? Y levante sus manos, así, yo fui. En estos días hemos estado ministrando y se me ocurrió llamar hoy en el estudio, que tuvimos una bonita concurrencia de jóvenes. Y el otro día me estaba siguiendo a mi oficina. Y yo iba rápido. Y cuando iba, me acuerdo que cuando vi, había alguien tras de mí. Y me fue a decir, pastor, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué es eso del bautismo en Espíritu Santo? Entonces yo traté no me acuerdo, él lo testificó, no me acuerdo lo que le dije. Sin embargo, eso fue unos días antes. Y una administración tan especial allá en el retiro de pastores, que pasó adelante y tenía fe para recibirlo. Y ministramos. Dijo: Señor, concédanos el bautismo en Espíritu Santo. Y el Señor se lo dio y empezó a hablar sus lenguas. Y pues él lo estaba testificando con los jóvenes. También Carla estaba deseando, y resulta que hubo una administración aquí al frente, eso hace pocos días. Creo que Walter fue el que puso sus manos sobre ti, ¿verdad? Y también recibió el Espíritu Santo. Es decir, yo lo que le quiero decir, Dios da y te quiere llevar a dimensiones nuevas. Ahora, yo tengo que desgranar este pasaje que fue el que el Señor me puso, me lo dio para que se lo compartiera. Y dice la Biblia, hablando de banquetes humanos. Banquetes humanos. Y en cuanto a banquetes humanos, dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, celebrando cada día fiestas con, ¿qué dice? Esplendidez. Ahora, hago la pregunta: si era un hombre que podía hacer fiesta, ¿cuándo? Cada día. Y si las fiestas que hacía eran con esplendidez, es decir, era un hombre muy pudiente. Hay unos detalles acá que dice que se vestía de púrpura y también se vestía de lino fino. El lino fino era una vestidura muy cara, y que solamente se usaba en la parte interior. Y el púrpura era trajes persios, eran vestiduras buenas vestiduras. Pero dice que a la puerta de él había un hombre que andaba pidiendo limosna. ¿Se acuerda usted? Y pedía limosna acá porque él sabía que día a día habían tremendas fiestas. Sin embargo, los fariseos tenían este tipo de costumbre. ¿Cómo así? Hermano, los fariseos se caracterizaban por ser un poco avaros. Y una manera de mostrar que alguien tenía era hacer fiesta. Entonces miraban a la gente bien trajeada entrar a la casa. Y él era una persona que constantemente hacía fiestas para que lo vieran. Ahora, cuando a una persona le gusta que la vean,
¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está bien? ¿Qué le llamaría a usted? Orgullo. En otras palabras, decían, miren, cuidado conmigo. Personas orgullosas, porque era de ver cómo se vestía, y el no darle al que pedía limosna también era otro concepto que tenían ellos, porque decía, es un hombre que está bajo maldición. Entonces yo no le voy a dar a este mendigo que anda bajo maldición, y ese no era el plan de Dios, porque el Señor desautorizó eso. En otras palabras, hay actitudes en el corazón del hombre en cuanto a la riqueza, en cuanto a banquetear, y estoy hablando de lo humano, es decir, puede ser la evidencia de una vida egoísta, el no querer compartir, porque dijo el Señor, si alguien quiere hacer y compartir y hacer tremenda fiesta, invite a los pobres y que vengan. Fíjense. Sin embargo, ahí era otro rol a nivel de fariseos. Sin embargo, la actitud también el que hace fiesta puede ver a Cristo Jesús. Ahí en la Biblia habla Faraón haciendo banquete por su cumpleaños. La Biblia habla de Herodes celebrando su cumpleaños en banquetes y con actitudes diferentes. Entonces, la Biblia habla de otro banquete, de otro banquete. Dice, lo que quiero hacer es desgranarle el versículo. Dice ahí, y la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey, vive para siempre, no te turbes, no se turben tus pensamientos, ni ¿qué dice? Mude tu semblante, porque el rey estaba turbado, porque el rey cambió de face, cambió de cara, cuando tuvo una experiencia que una mano se apareció y empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y quedó la escritura ahí. Y se fue al otro mundo y pedía qué fue lo que pasó. Y resulta que eso hablaba, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Ahora, ¿por qué? Fíjese que él hizo una fiesta, pero déjeme explicarle. Hizo una fiesta y sacó todas las cosas que tenían de la casa de Dios. Sacó los vasos, sacó las copas, sacó todo lo que era sagrado. Y empezó a servir a toda la gente que estaba con él. Y resulta que la ira del Señor se encendió, porque estaban haciendo uso de una manera pagana de las cosas que le correspondían a él. En otras palabras, un banquete se pueden dar muchas cosas. En un banquete se pueden celebrar cosas incorrectas. Quiere decir que en este banquete el primero que hablaba no será un banquete donde alguien quiso lucir de lo que tenía. Ahora, ¿qué podríamos decir en cuanto a la actitud de esta otra persona en un banquete? Que no le importó, jugó con las cosas de Dios en su propio banquete. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, y hay momentos donde Dios puede actuar y hay momentos donde Dios no actúa, y al cabo del tiempo habrá de suceder de acuerdo a lo que Él ha decretado. Porque fíjese usted que cuando uno no conoce al Señor, hasta hace chistes y un montón de cosas de las cosas sagradas. Hermano, y yo mismo pedí perdón muchas veces, Señor, perdóname, porque yo hacía bromas cuando no conocía al Señor, de cosas del Señor. Pero entiendo que dice, si yo soy tu Dios, ¿a dónde está mi honra? Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Entonces yo creo que si a usted le dicen algo de su mamacita, yo creo que usted va a sacar la cara y va a decir algo. O le dicen algo de su papacito, ¿verdad? Ahora, imagínense que está Dios, y claro que a Dios lo han ofendido de muchas maneras y de muchas formas, pero gente que no lo conoce.
Pero ahora nosotros que conocemos a Dios, venimos acá a honrarle, cantarle, alabarle, adorarle, porque entendemos la misericordia, entendemos la bondad y lo bueno, porque le decíamos bueno a lo que era malo y no hacíamos lo que debíamos. Pero este hombre le dice al profeta, mira profeta, dime qué quiere decir eso que me escribieron en la pared, mene, mene, tekel, ufarsin, ¿qué quiere decir? ¿Y de qué se trata? Mira, yo te voy a premiar, te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar dones de mi reino. Y resulta que el profeta dijo, yo te voy a decir qué dice, pero no te voy a cobrar. Te lo voy a decir. Y le habló y le dijo lo que quería decir y le dijo que su reino había sido cortado y esa noche el rey murió. Hermano, ese es un banquete que terminó ¿en qué? En muerte. Y hay fiestas humanas que terminan en muerte, que van a celebrar y resulta que ahí va gente que lleva sus armas y momento de enojo. Y ya con los tragos encima hacen y deshacen al grado que pueden matar a las personas. Pero pueden darse cosas semejantes donde se puede jugar con las cosas de Dios. Entonces estamos hablando de un banquete. Y yo me puse a indagar, me puse a estudiar, a ver a lo largo de la palabra lo que podía ver. Y veo otro banquete que hizo Herodes. La palabra Herodes significa héroe, héroe. Y es un compuesto de dos palabras, héroe por hazañas, héroes, Herodes. Es decir, era un hombre que de alguna manera se distinguía, lo alababan porque era un héroe, por lo que hacía. Ahora, hay héroes a nivel del mundo. Sin embargo, la Biblia habla en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, los verdaderos hombres que le creyeron a Dios. Y porque le creyeron a Dios, dice que hicieron huir ejércitos, alcanzaron las promesas de Dios porque le creyeron a Dios. Le da esa ofrenda fuerte, es de hombres que le creen a Dios. Ahora está diciendo, pero llegó el día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles, comandantes principales de Galilea. Y resulta que en ese banquete hubo una joven que bailó seductivamente. Era una jovencita que estaba soltera. E incluso él llegó hasta ofrecerle la mitad del reino. Es decir, que había una jovencita llamada Herodías, hija de Herodías, que se llamaba Salomé. Y Salomé era muy atractiva. Sin embargo, estaba viendo que algunos comentarios muy específicos dicen que bailó seduciéndolo sexualmente. Es decir, que su baile era como seduciéndolo. Y le agradó a él y a todos los hombres que hay. Y pues ese tipo de baile, hay gente que hace banquetes y en el mundo hay banquetes donde la gente llega y donde llegan mujeres y también bailan y se desnudan. Me acuerdo yo, fíjense que yo trabajé en un campo de golf hace años, cuando vine a un principio a este país, donde se manejan esos carritos así, me acuerdo bien. Y pues gracias a Dios yo no trabajaba sábado y domingo, pero un día me tocó. Y cuando me tocó había una fiesta. Y de repente la gran bulla que llegó una joven y se empezó a bailar, se le subió a la mesa y cuando empecé a ver, se empezó a quitar la ropa. No me quedé, le digo que no me quedé. No va a decir, pastor, ¿y qué hizo? Si estaba trabajando, sí trabajando, pero mejor me fui. Pues yo acababa de llegar, Señor. Pero hay banquetes humanos que así lo hacen. Sin embargo, eso no es cosa nueva. Se hacía en aquellas épocas. Ahora, el premio del rey era ¿qué?
te doy la mitad del reino. Bueno, para que un rey se atreva a decir, te doy la mitad de lo que tengo, solo porque bailó, ¿qué tipo de baile sería que dijo que le da la mitad del reino? Entonces, hay personas, dice Judas, que les gusta, son nubes sin agua, pero les gusta participar. Gente 2 veces muerta, pero le gusta participar de los banquetes. Y Dios está hablando de un verdadero banquete, no hablando de este tipo de banquetes. Y resulta pues que lo que pidió después, le dijo, mira, no quiero nada, solo quiero que le vuelen la cabeza a Juan Bautista y que eso me lo traigan como regalo. Por causa de Salomé murió el profeta Juan. Quiere decir que el rey había comprometido su palabra. Pero hermano, ¿qué cosas no se pueden hacer en banquetes humanos? Lo que estoy hablando es de la idea de qué pasa en los banquetes, pero quiero llegar al detalle. Sin embargo, Dios empieza a hablar del banquete, de Él. Empieza a hablar del banquete que Él quiere dar. Y dice Cantares 2:4, Él me ha traído a la sala del banquete. Y su estandarte, cuando dice su estandarte es su bandera, y curiosamente esa palabra cuando se busca significa su cobertura. Sobre mí es amor. Ahora, está diciendo, me llamó a la sala del banquete. Algunas Biblias dicen, me llevó a la casa de los vinos. Me llevó a la casa donde se celebra. Y le está hablando a la iglesia, y aquí hay que entenderlo. Porque Dios está hablando, yo quiero llevarlos a ustedes a un banquete, pero hay casa de banquete y está el monte del banquete. Y Dios invita al monte de Él. Y esto hay que entenderlo, de qué es lo que está hablando Dios. Entonces, cuando hablamos de un banquete, hablamos de una fiesta, se puede hablar de un ágape. Cuando hablamos de un ágape es una reunión espiritual. Así lo transmite la palabra en su original. Puede ser un agasajo. Y pueden haber muchas razones por qué hacer banquete. Sin embargo, esto se refiere curiosamente también porque había una tradición donde cuando la gente se casaba, la llevaban a la fiesta, a un fiestón que era la fiesta de su boda, y eso era la casa del banquete. Y un día la iglesia también va a ir a la casa de él, se van a celebrar unas bodas maravillosas que es de Cristo y la iglesia, y serán, hermano, ¿qué clase de party tendrá el Señor ahí? Y vas a experimentar, yo me pongo a pensar, si una fiesta humana se hace a dimensión humana, ahora cuando nos lleven a la dimensión del Espíritu y entremos a la eternidad, ya a las dimensiones de Él, las fiestas son a las dimensiones de ese índole. Porque en una fiesta humana, ¿qué podrías tú estar? Yo he estado en cantidades de fiestas, cantidades, de toda clase. Y hay unos eventos donde uno se queda, hermano, que le sirven de comer increíblemente y solo la entradita pareciera que fuera la comida. ¿Verdad? Y todavía le dan la comida y todavía viene la salida, lo último. Y uno está que, hermano, que dice, bueno, ya... tengo entendido que el hombre come 2 libras, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Depende del estómago. O depende del estómago, pues es la idea. Bueno, uno es media libra, no. Depende el estómago. Entonces, pero algo así como usted y yo que estamos bien alimentaditos, pues más por ahí la idea. Y hermano, hay gente que ni comer puede, pues. Pero qué sabroso que usted todavía puede comerse su comodita así, disfrutarla, aunque sea sus baleaditas, aunque sea su casamiento, aunque sea el caldo de las 7 potencias, aunque sea lo que sea.
sus tamalitos con chipilín, sus baleadas, bueno, de toda la variedad, y unos buenos tacos de oveja, ¿verdad? No, al pastor, dice, no de oveja, digo yo. Entonces, pero, y a veces, hermano, uno se pega unas bonas que hasta quiere seguir comiendo, pero ya no se puede, ¿verdad? Ahora, en un banquete, habían reyes que preparaban banquetes de varios días. Se comía todo el día y se regresaba otra vez, y así tardaban de banquete en banquete. El hermano, me imagino que salía con un espíritu de arrepentimiento uno después queriendo adelgazar, ¿verdad? Bueno, a saber, porque de todo hay, ¿verdad? Pero aunque sea rodando, entramos al reino de los cielos. Bien, entonces, está en la casa del banquete. Pero Dios está hablando, mira, yo te quiero dar un banquete, pero el banquete que te quiero dar, ahí se lo voy a explicar, ya voy a llegar. Te quiero dar un banquete que suena raro, muy raro. Y dice, hermano, ¿qué cuesta ahí subir a un monte? Mira, quiero que subas al monte, entonces te voy a dar banquete. Me acuerdo, hermano, que yo no fui bueno para subir montes, le cuento la verdad. Fui a un monte y quedé arrepentido. Me invitaron y curiosamente no sabía de subir montaña y todo eso. Me fui sin con qué dormir. Me fui sin con ropa apropiada, sin zapatos apropiados. Hermano, yo bajé puro chocolate. Cuando venía de arriba hacia abajo era más rápido. Me acuerdo que caía arrastrado y me paraba, hermano, era joven. Y en la noche había un frío en ese monte arriba, frío pero de los buenos. Yo no sabía que llevar sleeping bag, yo no sabía que había que irse preparado, nada de eso. La verdad que cuando lo inviten, usted debe estar seguro a dónde lo invitan. Pero una experiencia. Y todavía me fui sin comida. Y la gente cuando abrieron y juntando sus fogatas, y yo sin nada que darle. Me acuerdo que alguien vio mi necesidad y me compartió, me dijo, quiere comer. Y la verdad que yo quedé por falta de preparación. Pero el Señor invita a subir al monte. Y para subir al monte de Dios hay que prepararse. Amén. Pero los preparativos son diferentes. Entonces, la Biblia dice en Juan 2:9, cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha en vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamaron al novio. La Biblia dice cuando el maestro es Sala. El maestro de Sala era el hombre encargado de toda la fiesta, y algo de ahí sacaron una idea en algunos lugares, ¿verdad? Que cuando la gente se casa ya no tienen que hacer nada, no, que ahorita les toca esto, ahorita les toca esto. El que se va a casar solo va ahí, y de ahí le van diciendo, marche fulano de tal, atrás fulano de tal, y le arreglan todo. Y por eso ganan buena plata. Entonces son tipo de facilitadores para que la gente se case. Pero el maestro de Sala era algo así, que estaba encargado, pendiente de todo el banquete. Y resulta que el que llegó a ese banquete fue el Señor Jesús. ¿Cuántos quisieran que Jesús estuviera en sus banquetes? Hermano, la verdad que sí. Ahora, una cosa que Él esté en tu banquete, y otra cosa que tú estés en el banquete de Él. Le explico. Yo puedo ir al banquete que va a ser el hermano Mauro, pero él puede venir al banquete que yo hago. Es la misma cosa. El Señor puede ir al banquete de uno, pero diferencia que uno vaya al banquete de Jesús. Y el Señor te está invitando al banquete de Dios, al banquete que te puede dar el Señor, el dueño de todas las cosas. Y dice acá que, imagínense a un matrimonio, el simbolismo, que se acaba de casar. Hermano, yo le hago una pregunta entre nos. ¿Será que a veces hay problemas desde el principio con la pareja que se está casando o no?
Pero una pregunta, recién casados, ahí están casándose y ella está así, y él también, porque puede pasar. Usted ignora de los problemas que a veces se dan cuando se está casando la gente. La gente que nomás está muy bien afuera y a veces sonríe, pero no que esté contento. Y sí está contento, pero a veces en problema. Y se les acabó el vino, figura de que se acabó el gozo. Recién casados y se les fue el gozo. Y resulta que llega alguien que puede cambiar los ambientes, puede cambiar las circunstancias, y desde donde no había, hizo que se llenara, y que no solo se llenara, sino que se transformara, y les dio aún lo mejor. Tú puedes tener algo elemental, pero si Cristo llega a tu banquete, te puede cambiar las cosas y te puede dar lo mejor en tu vida matrimonial, en tu hogar, en tu casa. Es decir, que el que cambia las cosas es el Señor. Dele esa ofrenda fuerte al Señor. Quiere hacerle, apláudale al Señor, que Él es digno de que se le honre. ¿Ya? Y problemas, pues después ya no hay ningún problema. Fíjese, la gente se casa, vive muy feliz y dice end, ¿verdad? Así dicen las movies. Pero la realidad es otra. Porque usted a veces dice, es que lo vi en Hollywood. Hasta un beso de Hollywood, así recostadito, ¿verdad? Y a veces no se puede, ¿verdad? Son cosas que uno ve, pero la realidad de la vida es otra. De sueños a realidades, las cosas son muy diferentes. Entonces, dice, y no sabía de dónde venía. Es decir, hay personas que no le atinan de dónde viene tu gozo, no le atinan de dónde viene tu felicidad. Dicen, no, algo pasó aquí, pero no le atinaba y dijo, lo que tienen está bueno. Hay gente que puede encontrar tu vida y te puede encontrar muy bien. Y dice, usted es una pareja muy bonita. Y qué lindo cuando las personas aprenden a superar a temprana edad sus situaciones. Pero hay gente que no. Hay gente que le cuesta. Pero como no es el tema. No, que hermano, regrese al tema, por favor. Con mucho gusto. Solo le estaba contando, eso es gratis de todas maneras. Entonces, hay otro banquete ahora. Dice acá Isaías 2:3. Vendrán muchos pueblos y dirán, subamos al monte del Señor. Quiere decir, gente de distinta lengua, de distinto linaje, diciendo, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Ahora, Sión es el monte de Dios. Sin embargo, de donde salió la ley fue del Sinaí. ¿Se equivocó el profeta? Las tablas, cuando subió Moisés, ¿a dónde el monte se estremecía y temblaba? Porque el Señor estaba ahí. Él estaba ahí, Él estaba ahí. El monte temblaba porque el Señor estaba ahí. Algo así dice el coro, ¿verdad? Sinaí. Sin embargo, aquí dice el profeta, no. La palabra viene de Sión, sí, porque el primer tratado vino de Sinaí. El segundo tratado lo traigo Cristo Jesús, el nuevo pacto. Le da esa ofrenda sonora y es la palabra que permanece para siempre. Entonces está diciendo, vendrá de Sión, saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra, porque de ahí la iba a sacar Cristo Jesús el Salvador. Pero yo debo de ir al monte, es decir, se lo voy a explicar. Pero subir al monte es tipo disposición. Disposición. Yo le hablaba a los jóvenes, uno puede tener actitudes diferentes. Yo puedo decir, Señor, yo voy a disponerme para venirle a hacerle culto a Jehová.
puedo estar a dos niveles. Uno, cantar en mi humanidad. Podemos decir, hermano, pasa adelante, vamos a ministrar, Dios quiere bendecirlo. Y uno puede pasar en obediencia. Bueno, el pastor dijo, voy a pasar ahí. Y se quedó con los ojos abiertos y viendo qué pasa. Y se cayó fulano de tal vez. Okay. Y bien, pero uno está, pero no está conectado. Es decir, subiste, pero no estás en la disponibilidad de la administración. Entonces, es decir, es una atmósfera, un ambiente donde tú te dispones. Le decía a Noé lo que es cuestión de anhelo y disponibilidad. Anhelo y disponibilidad, que no anhele tu corazón y te dispongas, le creas a Dios. Entonces, cuando uno se dispone y le cree a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas y puede darte cosas que aún ni entiendes qué pasó, pero Dios te las dio. Empiezas a experimentar que hay dones, que hay que profecía, y empiezan a moverse los poderes del siglo venidero. Entonces, es de que uno esté en esa actitud, pero número uno, tú necesitas la palabra. Necesitas la palabra. Y en el monte que te la dan es en el monte de la adoración, en el monte de la alabanza. Por eso, ¿sabe usted que cuando el Señor daba el maná para que cayera el maná del cielo, primero caía en el desierto una como escarcha de hielo, pareciera. Y después de que cubría la tierra, venía Dios y enviaba el maná. En otras palabras, Dios les mandaba el pan y servía primero el mantel, para que el pan no cayera en tierra, no que cayera en mesa preparada. Y algo así es lo que pasa, porque estamos hablando del monte Sión. Resulta que viene la alabanza, alaba, y a veces uno viene con problemas. Si estás llorando, alaba. Si estás con problemas, alaba. Empiezan a decirte, ¿verdad? Alaba a Dios. Y de repente usted se decide, que hay que alabar, y empieza usted a dejar sus problemas, y la música prepara su corazón, y de repente usted empieza a alabar al Señor, y luego el Señor prepara para que venga la palabra. Es lo que el Señor está haciendo. Sin embargo, acá está hablando de otra etapa diferente: subir a la dimensión del Espíritu. Y para subir a la dimensión del Espíritu es necesario que prepares, te dispongas. Porque se cree, pero el otro día le decía yo cómo decirle a alguien cómo sabe la naranja si nunca ha probado naranja, y me la estoy comiendo. La única manera es que la pruebe. Me acuerdo yo que cuando había gente que profetizaba, gente que hablaba en lenguas, y yo en mi curiosidad, es joven todavía, eso fue ya hace 20 años, no hace mucho tiempo. Y me acuerdo que iba la gente cuando profetizaba y me la acercaba después del culto. Mire usted, ¿y por qué profetizó? ¿Y por qué sintió? ¿Cómo era? Y yo no era, a veces ponía un poco incómoda a la gente, pero yo era para saber cómo era, pues. Y cada experiencia era diferente. Se vale ser curioso. Usted no pregunta. Y pues es mejor llegar a la persona directa a decir, y llegar a preguntar a la gente. Y así fui entendiendo. Después el Señor en su misericordia me empezó a enseñar. Ahora, yo debo de preparar mi corazón, subir al monte, disponibilidad. Señor, envía tu palabra, por favor. Pero uno puede oír palabra y no le puede funcionar. Porque si la palabra dice que al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra porque no la oyó con fe. Quiere decir que cuando uno oye la palabra de Dios, lo que debe hacer es fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, ¿y cómo hago yo en eso? Sí, y yo no le atino. Un hombre dijo, ayúdame en mi incredulidad. Hermano, es un proceso. Es como un grano de mostaza. Dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, sí, pero el grano de mostaza se siembra y se desarrolla. No era que se iba a quedar como grano, era que tenía que crecer. Y la fe tiene que crecer en ti, de tal manera que puedas creer
todo aquello que Dios te dice que quiere hacer contigo. Le da esa ofrenda fuerte al Señor, creer en sus promesas, creer en su palabra y en las cosas porque empieza Dios a hablarte por personas. Miren, el Señor va a hacer esto con usted, no tenga su pena, no se preocupe, Dios la va a sacar adelante. Pero ¿y cómo si no se puede? No le veo ni cabeza ni pies a esto, ¿cómo le va a hacer? Sí, tranquilo, yo lo voy a hacer. Es de esperar. Amén. Ahora, después de ver esto, voy a hablarle aquí, voy a meterme otro poquito más. Entonces Moisés, Éxodo 24:15, y aquí abra bien sus ojitos azules, por favor. Dice acá, entonces Moisés subió al monte. ¿Qué hizo Moisés? Subió. Y si subió al monte, ¿dónde estaba? Arriba. Subió al monte y la nube cubrió el monte. Muy bien, él subió y la nube cubrió el monte. ¿Estamos claros en eso? Bueno, luego dice, la gloria de Jehová posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Qué descendió al monte? La gloria de Jehová. Y al 7º día, él llamó a Moisés dentro de la nube. ¿De dónde llamaron a Moisés? Dentro de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. La gente veía como fuego en el monte. Moisés ya estaba dentro del fuego. Afuera la gente veía como que era un fuego. Sin embargo, él estaba metido ya entre el fuego, que era la gloria de Dios. Ahora, sigamos. Un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Es decir, hay gente que mira lo que está pasando y más o menos agarra idea, algo como que esto está pasando. Pero luego dice que Moisés, ¿qué pasó? Entró. ¿Y no ya la nube había viajado? Dice que él entró en la nube. ¿Y qué pasó? Y subió al monte. Pero no ya estaba arriba, pues. Perdón. Aquí dice, Moisés subió al monte. La nube le envolvió al monte. Pero luego resulta que le abrieron una puerta en la nube. En la atmósfera de la gloria le abrieron una puerta. Es decir, que es como cuando se nutre un ambiente de la presencia de Dios y está uno ahí y de repente te abren una puerta y te invitan a pasar. Disponibilidad y fe. Y luego te abren puertas. Y luego dice, entró en la nube y subió al monte. Pero ya ese monte no era terrenal. Subió a otro monte. Estaba arriba de un monte para subir a otro monte. Y ese monte es el monte de Dios. ¿Cómo así, mi hermano? Lo estoy tratando de explicar ahí literal. Pero lo que le estoy tratando de explicar es, nosotros podemos aprovechar las visitaciones, las unciones. Es decir, viene una visitación y viene una atmósfera y yo debo de disponerme para ver qué Dios quiere hacer conmigo. Subir al monte sería mi disposición de decir, Señor, yo quiero que me ministres y yo quiero que, porque ahorita aquí no hay montes. Es una palabra espiritual, son dimensiones espirituales. Entonces vienes tú y vienes creyéndole a Dios y a la expectativa y te envuelves de la gloria de Dios. Es decir, tratas de vivir el momento de la administración, tratas de meterte, envolverte en lo que Dios está haciendo. Y ahí Dios puede darte experiencias. Cuando te traslada a otra dimensión espiritual. Bueno, se lo voy a explicar. Después de este corto saludo, paso a lo siguiente. Pentecostés no, ahí pasa otra cosa. Dice que Jesús subió con sus discípulos al monte. Una nube los envolvió
Y dice una versión, y tuvieron miedo cuando entraron a la nube. Y oyeron la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hermano, los apóstoles no venían iguales. Moisés no venía igual, venía resplandeciente con la gloria de Dios, porque había subido no a la montaña, había subido a la montaña de Dios. Entonces, hermano, lo que te estoy hablando, hermano, es de que Dios te quiere llevar y nos quiere meter a una dimensión diferente. Y que nosotros logremos, nos dispongamos, oremos, roguemos para que tu vida cambie. Porque el único que puede cambiar tu vida es el Señor cuando experimentas dimensiones nuevas. Le das esa ofrenda fuerte al Señor. Es el que te va a sacar de los ambientes naturales. Entonces, quería para darte un ejemplo de la entrada. Porque la invitación es que subamos, ¿a dónde? Al monte, porque en el monte me van a dar banquete. Ahora le hago la pregunta: ¿cuántos quieren banquete de Dios? El Señor, la verdad que Señor, yo quiero probar eso. Quiero ver de qué se trata. Y aquí está lo de los discípulos. 6 días después Jesús tomó consigo Pedro y Juan a sus hermanos, los llevó aparte a un monte alto. El monte era alto. Y he aquí que les aparecieron a Moisés, Elías hablando con él. Y mientras estaba aún hablando, he aquí que una nube luminosa. La nube era luminosa, era de luz, era la gloria de Dios. Y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido, a él oíd. Usted puede buscar varias Biblias y por ahí aparece la Biblia que yo le dije. Muy bien. Ahora, lo que Dios quiere, ahorita vuelvo a donde empecé. Isaías 25:6. Y dice ahí: Jehová de los ejércitos hará. Y curiosamente lo dejaron en tiempo futuro, porque lo sigue haciendo. Hará en este monte a todos los pueblos. Aquí habemos de varios pueblos, y Dios lo puede hacer a gente de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Darle experiencias diferentes a cada uno. Es entrar a la dimensión del Espíritu, entrar a otra esfera. Y dice ahí que les va a dar banquete. ¿De qué? De manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, de vino purificado. Está hablando, miren, el manjar. Lo que yo quiero darles a ustedes al subir a mi monte es algo específico. Quiero darles eso. Quiero que ustedes experimenten y estén comiendo en mi mesa. Ahora, dice Isaías: todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces, ¿quiénes pueden ir? Los que tienen deseos, los que tienen sed, el que quiere. Porque Dios ve el anhelo y ve el deseo. Y dice ahí: los que no tenéis dinero, esto que les voy a dar no lo tienen que comprar. Mis bendiciones son regalo mío. Es decir, que no es que tienes que pagar para que Dios haga algo en esto, hermano, porque hay gente que se aprovecha de las cosas y hasta le dice: vamos a orar a usted, pero ¿cuánto es su ofrenda? $20. Ah, gloria a Dios, $20. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar por usted. ¿Cuál es su ofrenda? Fíjense que voy a dar $2,000. Ah, gloria a Dios. Ahí sí empieza a discutirse una tremenda oración. No, ahí dice: no por lo que das, es por lo que Él quiere dar. Porque, hermano, usted le cobra a su hijo cuando le da. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, si usted es hijo y yo soy padre, me pide mi hija: sí, te voy a dar esto, pero me tenés que pagar. No, hermano, el padre se desprende y da porque ama. Y como tú eres hijo del Padre, eres hijo de Dios,
Dios ve tu deseo y tu anhelo, entonces te va a dar gratuitamente. Le da esa ofrenda sonora. Es, mira, yo te voy a bendecir, te voy a dar experiencias nuevas, te voy a dar un banquete mío, porque tú eres mi hijo. Y dice acá, vengan y compren gratis leche. Bueno, de eso ya hablamos. Porque la leche es la palabra. Comprad vino. Y habla la profecía que Dios quiere dar vino. Y eso tiene que hacerlo sin ningún precio. Porque ustedes gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia. A veces uno no se dispone y no tiene una actitud correcta para meterse y alcanzar lo que Dios quiere darle a uno. Yo le voy a contar una experiencia, pues. Yo me acuerdo, hermano, que yo rogaba mucho porque Dios me diera el bautismo en Espíritu Santo. Y pasé varios meses. Iba a vigilias. Habían pastores invitados, iba. Y cuando hablaban del Espíritu Santo, yo me ponía contento. Decía, bueno, hoy sí. Hoy sí. Hermano, y a la hora de que iban a orar, y rapidito yo iba, ¿viste? Y todavía me ponía al frente y todavía hacía así. Pero no pasa nada. Resulta que un día salió mi pastor y dejó a un diácono predicando. De acuerdo, ahora es pastor él. Y lo puso a predicar. Yo lo oí, está bonita la enseñanza. Y de ahí me invitó, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Que quiero orar por ustedes. Yo todavía me le quedé viendo, pues si este es diácono. Este no es el pastor. Yo decía, el pastor sí tiene power. No, hermano, Dios usa a quien quiere usar. Dios Él usa a quien quiere. Dele esa ofrenda fuerte al Señor. Dios se vale de quien quiera usar. Hermano, fíjese. Y yo dije, bueno. Todavía lo pensé, dice, me le quedé viendo. Que a veces uno mide a la persona, ¿verdad? No voy a ir una vez más. De mala gana iba. Y ese día ni estiré la cabeza, ¿no? ¿Qué? Y ni pasé hasta adelante. Reciba ahora. Y resulta que me cayó. Y empecé a hablar en lenguas. Y mi experiencia fue que terminó el culto y yo no dejaba de hablar lenguas. Agarré mi carro y hablando en lenguas, iba así. Pero de ahí empezó otra cosa. Que yo hablaba en lenguas y en mi mente entendía en Spanish todo lo que estaba hablando en lenguas. Eso no me pasó otra vez. Entendía lo que estaba hablando y decía, pero yo nunca he hablado tan bonito, decía yo, ¿verdad? Si no era yo, no que era el Espíritu de Dios hablando a través de mí. Bueno, y porque el Espíritu sí sabe cómo debemos de orar y nos enseña, y aún con gemidos indecibles habla y pide a Dios nuestro espíritu. Entonces, desde entonces yo no mido quién sea el que predica y me pongo a escuchar, porque sé que Dios me puede bendecir con cualquier persona, porque Dios usa a quien Él le place. Amén. Entonces me dice, no es que los ancianos van a orar. No, si los ancianos oran, no. Estaba viendo usted que Carlita recibió ahí la bendición, hermano Waltercito orando. Bueno, Dios puede usar a quien Él quiere usar. Amén. Pero es cuestión de disponibilidad. Ahora, sigamos. Yo empiezo a desgranar el versículo. Banquete de manjares. Y yo me puse a preguntar, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Manjares? ¿Qué es manjar? Bueno, yo en mi humanidad sé que se cuaja la leche y se le pone algo y sale un manjar. ¿Y qué es manjar? Quiere darme manjares buenos. Entonces, puede ser manjares y con sabores diferentes. ¿A cuántos le llaman manjar la leche cuajada con que le ponen ahí? Para algunos quizás, ¿verdad? Pero manjar suculento, algo mejor que un buffet. Bueno, sin embargo, la palabra original significa algo totalmente diferente. Porque la palabra manjar significa shemen.
Y aquí traducen la palabra manjar. Y esta palabra viene de otra palabra que es shama. Es decir, del numeral 80-81 y 80-80, shamán. Y eso significa brillar. Te vamos a dar brillos distintos. Significa grasa líquida, en otras palabras, unciones frescas. Te vamos a dar en el monte unción, que dice, diferente. Mira, en el monte te vamos a dar óleo aperfumado. Hermano, pero ¿y es un banquete? Sí, te vamos a dar buen óleo, y no solo óleo, sino que aperfumado. Resulta usted que hay un aceite que lo hacen aperfumado. El aceite aperfumado era el aceite de la santa unción. Y el aceite perfumado era el que solamente el sacerdote usaba en el tabernáculo. Esta es una copia de lo que era el aceite. Entonces, un día por ahí me lo regalaron y huele bien sabroso. Está diciendo, mira, te voy a dar un aceite, pero ese aceite es mío. Pero dice diversidad de manjares. Quiere decir, te voy a dar diferentes unciones de diferente olor, de diferente brío. Es decir, lo que yo quiero hacer es darte una bendición mía espiritual. Bueno, pero es que dice manjar y luego lo que me quiere dar es aceite. Pues, bueno, es que se va a tomar un montón de aceite. No, como es espiritual, está diciendo Dios, mira, yo te quiero bendecir con un aceite perfumado. Buen aceite. Y la verdad que, hermano, rico. Y sabe que la palabra dice, este aceite no lo usarán como perfume. Es decir, que sale tan bueno como para que uno lo use como perfume. Porque antes los aceites, los perfumes eran aceites. Y era algo tan rico, tan sabroso, que uno puede decir, la verdad que qué bueno huele, qué sabroso. Pero no, yo no estoy diciendo que te quiero dar el olor, la fragancia. Yo quiero darte el efecto de ese aceite. Porque es aceite de Dios. Entonces es un tipo de aceite que huele de una manera diferente. Y el que lo usaba, otro día ahí usted cuando lo vea lo huele, porque ya no puede pasar con todos. Pero este aceite lo usaba solamente el sumo sacerdote, el que entraba hasta la presencia de Dios. Era el único que lo usaba, porque era hecho solo para él. Y Dios daba la receta de cómo debería de hacer el aceite perfumado, el aceite de la santa unción. Ahora, yo no quiero solamente el aceite, yo quiero su efecto. Yo quiero, Señor, yo quiero bañarme en aceite tuyo, Señor. ¿Ya? Así como los sacerdotes de aquella época. Y así olía el tabernáculo. Uno más, ya paro, uno más. Ya, huela usted también. Ahora, algo rico. Pero este aceite era solo para uso del sacerdote y para ministrar. Ahora, dice acá, es decir, yo quiero darles a ustedes el bálsamo. Y los bálsamos se ponían para sanar las heridas. ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba golpeado y herido? Echaron bálsamo. Es decir que en esas dimensiones Dios rompe con la tristeza, rompe con la amargura. Un manto de tristeza te lo quita y te pone un manto de alegría, un manto de gozo. Y empieza Dios a hacer cosas maravillosas en esas dimensiones. Es de que tú lo anheles.
Es decir, mi banquete es un banquete de aceite. Y dice aquí en el original, un banquete de unción. Ay, hermano, entonces, ¿de qué se trata? Lo que Dios quiere es que me meta a su montaña. Y de ahí me quiere meter dentro de sus unciones. Pero tengo que salir de dimensión, subir al monte y traspasar a la dimensión. Que me abran la puerta, Señor, por favor. Hermano, rogar por la presencia de Dios y orar, pedirle, anhelo Dios tu gloria, anhelo tu presencia.